obviamente la información. Nuestra señal, todo tiene su razón de ser. Hombre, 1600, ya, hace un dato de 125 microsegundos. Mira lo importante, la frecuencia central de voz, nuestra señal. Ya sabemos. Listo. Ya, vamos a comenzar desde aquí. No les voy, como les dije, no les voy a dar completo porque ya vimos algo en clase. Sería necesario hablar todo completamente. Entonces, voy a realizar la voz desde un punto hacia otro. Entonces entra una señal análoga y tiene que salir una señal digital, ¿no? Y ya, entonces, esta señal que está aquí en rojo, todavía no pongo el video, por si acaso. Yo voy a poner el video, el audio de este, el encor. La parte que está en rojo era la señal análoga y la etapa anterior a esta era el filtrado. Una vez que ya se filtró, pasamos a la etapa de muestreo. Entonces, este es el proceso ya de muestreo que aquí me estaba explicando unos detalles. Sí, considerar, no sé si ya vimos esta parte de cuál es el periodo, este tiempo T. ¿Se recuerdan qué valor? ¿Cuál es el tiempo entre muestra y muestra? Bueno, 125 microsegundos, creo. 100, sí, correcto. Ya, entonces, saquemos desde aquí, sí, para reforzarle. Y después del ejemplo práctico que está en el siguiente video. Entonces, vamos con este video, ¿ok? Cualquier duda que tengan, por favor, pueden mandarme al chat. Las preguntas piden que por un segundo. Okay. Es para el video. Ya sabemos las frecuencias a la que está o va a estar la entrada. Recuerden que estamos hablando de voz. Aplicamos lo que es un muestreador. Hacemos un proceso de muestra. Aquí está un ejemplo sumamente simple de cómo se muestraría una señal. ¿Sí? Es un switch que se abre y se cierra. ¿Okay? Cuando se cierra el switch, cuando se abre, obviamente la dirección se va a perder. Entonces, aquí voy a comenzar yo a muestrear el periodo de 125 microsegundos. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esta partecita de aquí? Muy, muy simple. ¿Sí? El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿No es cierto? Ok. La frecuencia a la que estamos operando, o vamos nosotros a muestrear, es 8000 hercios. ¿Sí? O 8 kilohercios, ¿no? Que es igual. Ok. Si le dividen 8 kilohercios, 1 dividido para 8 kilohercios o 8000, les va a dar este valor en segundos. 1 dividido para 8000, ¿cuánto les da? Una calculadora por ahí. ¿Cuánto les dio? Jóvenes. 125 por 10 a la menos 3. 125 por 10 a la menos 4. Ya, 125 por 10 a la menos 3. 0. Ah, sí. Ya, 125 microsegundos. ¿Cuánto dijeron exactamente? 0.125. Milisegundos. Milisegundos. Sí. Que nos da lo mismo que decir que tenemos 125 microsegundos.
¿Ok? La U es de micro, ¿sí? Por si acaso. Entonces, este periodo al que vamos a muestrear es a 125 microsegundos. O sea que cada 125 microsegundos, este switch que está aquí va a cerrarse, ¿sí? Y nuevamente se volvió a abrir. Entonces, cada 125 microsegundos se cierra por un instante muy corto y se levanta. ¿Ok? Y va a pasar esta señal que está aquí en color negro. ¿Ok? Lo que está en color rojo era la señal original. Lo que va a pasar del muestreador son solamente los impulsos que están en color negro. ¿Ok? La explicación de por qué 125 microsegundos, que aunque ya lo hice, dice, según el teorema de muestreo de Nikes, que es el caballero que investigó esta partecita de aquí. ¿Sí? ¿Qué dice Nikes? La información de una señal podrá ser reproducida mediante la toma de muestras periódicas en el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar muestras periódicas en el tiempo. La frecuencia de estas debe ser por lo menos, o al menos, 2 veces la frecuencia mayor presente en la señal. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta hace un momento, establecimos que nuestra frecuencia va a ser entre 300 y 3400, que está la voz. Y el rango que se toma es de 0 a 4 kilohercios. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra frecuencia máxima, 4 kilohercios, que se va a tomar. Si se toma 4 kilohercios, significa de que la frecuencia a la que yo voy a operar es 8 kilohercios. ¿Sí? Entonces, aquí hace el análisis, dice que la frecuencia de muestreo, la S es de sample en inglés, muestra, debe ser mayor o igual a 2 veces, dice el ancho de banda máximo, realmente. ¿Ok? Y el ancho de banda máximo es 4 kilohercios, para nuestro caso. ¿Ok? Por lo tanto, la frecuencia a la que tiene que muestrearse, según el teorema de Nikes, es 8 kilohercios. ¿Sí? A la que se da. No 3400. Sí, sí se podría hacer a esta frecuencia, a 3400. Pero se estandarizó directamente a 4 kilohercios y con una frecuencia de muestreo de 8 directamente. Si es que alguien hubiese hecho a 3400, igual iba a funcionar. ¿Sí? Pero decidieron hacerlo a 4 kilohercios. Ya. ¿Qué significa de que lo hicieron a 4 kilohercios? Perdón que me regrese otra vez a acá. Significa que mi filtrado también va a ser hecho a 4 kilohercios. Sí. Entonces, yo voy a filtrar la voz entre 0 y 4 kilohercios. ¿Sí? Mi filtro va a recibir solamente señales entre 0 y 4 kilohercios. Y el muestreo lo voy a hacer a 8 kilohercios. ¿Sí? Entonces, ahí tienen los dos valores que es sumamente importante el tener en cuenta, ¿no? Tanto la parte de filtrado como la parte de muestreo. Perdón. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tal vez. Si hiciste alguna pregunta, de pronto, para el video este momento. No hay. Listo, continuamos.
No hay preguntas. No, sí está claro. Ya. Este momento yo estoy con mis liñitas en color negro, ¿sí? Ya hice mi muestreo de la información a 8 kilohercios, es decir, que muestre cada 125 microsegundos. Y cada 125 microsegundos estoy dejando que pase la información. Un segundo. Y ya está muestreada mi información. Entonces, aquí están las muestras ya tomadas. ¿Ok? La primera etapa fue el filtro, ¿no? El filtrado. Entonces ya tengo el filtrado y tengo las muestras. ¿Sí? Y ya no tengo toda la información continua como estaba al inicio. Al inicio sí tenía toda la señal continua. Este momento ya no. Tengo solamente muestras. ¿Ok? A cada muestra vamos a dar el tratamiento que dice aquí, la cuantificación. Dice, dentro del proceso de cuantificación, es necesario calcular el valor de la muestra que se obtiene de la señal PAM, de la modulación por código de pulso, la señal de entrada que disponemos. Hay dos maneras de hacer este cálculo. ¿Sí? La primera es un sistema o una cuantificación no lineal. La segunda es no lineal. Para ambos procesos se ocupa lo que se denomina el método directo, método de conteo y método interactivo. Esto solamente voy a darles así en forma rápida, ¿sí? Porque nos llevarían varias clases el analizar justamente cada uno de estos tipos, ¿no? Entonces, solamente es rápido que yo voy a hablar esto con ustedes. El proceso de codificación se realiza en conjunto con la cuantificación y consiste en asignar un grupo de bits para representar la longitud del grupo de bits variable y depende de la aplicación. Aquí tenemos un sistema lineal en donde lo que está en rojo, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en rojo, era la señal análoga que estaba entrando, ¿sí? Lo que está aquí en negro vertical son las muestras que fui tomando. No sé si estamos claros hasta aquí. Sí. Ya. Cuando es una codificación, una cuantificación lineal, pues yo divido, bueno, digo, mi señal va a ir entre voltaje máximo y voltaje mínimo. De menos B máximo hasta más B máximo. ¿Ok? La diferencia que voy a colocar aquí voy a decir, bueno, aquí voy a darle valores. Voy a poner aquí un valor, por ejemplo, de 0 en la parte intermedia. Y voy a saltarme, ¿sí? Aquí sería 2, por ejemplo, no voy a poner el 1 porque no tengo espacio. Aquí sería 4. Estoy poniendo valores y más ahorita. Y aquí serían 6 voltios. ¿Ok? Entonces, acabé de poner valores de voltaje que van a ir hacia arriba. Y hacia abajo voy a tener menos 2. ¿Sí? Menos 4. Y el último valor, menos 6. ¿Sí? Nuevamente, voltios. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de niveles de voltaje, que va a estar justamente en nuestra señal. O sea, va a tener un niveles de voltaje hacia arriba y hacia abajo. Ok. Tienen un segundo. Ya. Entonces, ¿qué puse los valores máximos y mínimos que va a existir de voltaje en mi información? Esto yo ya lo trato con antelación, ¿no?
yo voy a saber cuáles van a ser los niveles de voltaje que voy a tener en mi sistema. Sí. Si yo les digo, por ejemplo, utilicen un aplicador operacional con 741, con el LM741. ¿Qué valores de voltaje ustedes les ponían? ¿Se recuerdan? Sí llegaron a ponerles voltajes. Sí hicieron la parte de práctica, tal vez. En verdad es hasta más 18 y menos 18. Sí, que se puede aplicar. Ok. Entonces, esta es la primera parte. Como se dan cuenta, estamos cuantificando nuestra señal. ¿Cuántos niveles de cuantificación voy a tener? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 niveles de cuantificación. ¿Sí? Estamos desde más 6 hasta menos 6. Pero también tenemos aquí el valor de 0. Esto también es importante el considerar. ¿Se acuerdan que les decía qué sucede si no transmitimos? O sea, algo tenemos que enviar. Entonces, el sistema sí se prevé que el valor de 0 también tenga su nivel de señal. ¿Sí? Así sea que esté sin transmitir, o sea, que no haya señal. También debo enviar esa información. Okay. De aquí que M es de los niveles de cuantificación que acabé de contar, son 13 para este ejemplo. La separación entre un nivel y otro es cum, que es la resolución, amplitud entre los niveles de cuantificación. Este valorcito de Q, sí, ahí les acabé de marcar. Ya. Ok, la amplitud absoluta de la señal análoga, pues puede ir, para mi ejemplo, entre 6 y menos 6. No puede pasarse de estos valores. Si se pasa de estos valores, se va a recortar la información. ¿Ok? Y adicionalmente, si nos podemos analizar, por ejemplo, no sé si pueden ver mi flechita. Sí. Ya. Si se dan cuenta, ahí estoy en un valor que no es, bueno, 0 era en la parte inferior, ¿no? Sería 1. Estoy entre 1 y 2, pero está más de 1. Cuando yo hago la cuantificación, yo tengo que definir si le pongo 1 o le pongo 2. ¿Sí? Déjenme ver si es que hay algún otro caso o ejemplo. Tengo un segundito. Ya, déjenme ver si es que hay algún otro punto intermedio, por ejemplo, este que estoy aquí mostrándoles, ¿sí? O más todavía, más crítico el de acá abajo, ¿sí? Ahí no estoy en 4, pero tampoco estoy en 5. Alguien diría está en 4.5. Sí, estoy en 4.5, es cierto. Pero mi sistema digital no va a entender. Mi sistema digital tendré que decirle o es 4 o es 5. Pero no podré decirle está en 4.5. No sé si me comprende. Tengo que darle un valor fijo. Tengo que decirle en la siguiente etapa, codifique. Y cuando codifico, decir 4 o 5. Dígame cuál de los dos. Entonces, ahí dependerá ya del sistema, de qué valor vaya a asumirse. ¿Ok? Eso se denomina o es un error. ¿Sí? Es un error de cuantificación. Y el error máximo de cuantificación es la diferencia entre un nivel y otro de cuantificación dividido para 2. Más o menos. Es decir, que si estoy aquí en el medio, pues tendré un error de 0.5. Aproximadamente. Okay. En telefonía, ¿sí? Sí, se define la longitud de la palabra con 8 bits.
Es decir, que 8 bits van a ser la cantidad de bits que yo voy a codificar, ¿sí? Después. Y se definen 256 niveles de cuantificación. Ya. Bueno, para mi ejemplo, aquí tenía solamente 13 niveles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les fui contando desde menos 6 hasta llegar a 6 o viceversa, ¿no? Total son 13 niveles, pasando por el 0. ¿Sí? En telefonía se definen 256 niveles de cuantificación. La norma europea utiliza 127 para la parte positiva y 127 para la parte negativa. ¿Sí? 1 para 0 positivo y también 1 para 0 negativo. ¿Ok? Entonces, aquí también puede interpretar si la señal va hacia arriba o hacia abajo. Si la señal está subiendo o está bajando. Ahí le coloco también un valor adicional. ¿Ok? Entonces, 127 más 127 nos da 254. Más 1, cuando va a ser positivo el valor, para el 0 positivo, y 1 para el 0 negativo, cuando estoy bajando. Entonces, todo este proceso, ¿sí? Realmente es en voltios, ¿sí? Pero los voltios son transformados a lo que son decibelios. Tal vez alguien que sepa qué es un decibelio, qué es un dB. La décima parte de un velio. Correcto. ¿Y qué es un velio? Está bien la respuesta. Es una unidad de medir, igual también se utiliza para potencia. O sea, tiene varias aplicaciones porque también he visto que lo utilizan en sonido, transmisiones, recepción. Ya. Es un valor logaritmo adimensional. ¿Sí? Yo cuando daba la materia de sistemas inalámbricos, me pasaba 2 clases completas dándoles decibelios, les comento. ¿Sí? Entonces, el decibelio en voltaje es 20 logaritmo del voltaje. ¿Sí? ¿Por qué se ocupa logaritmos? Porque es más fácil darle valores a la información. Ya vamos a ver a continuación eso. Pero la amplitud, les pongo aquí con todo lo que es el decibelio en voltaje. O sea, el voltaje en dB, en decibelios, es igual a 20 logaritmo de voltaje en voltios. ¿Sí? Cuando hablamos de dBs, cuando hablamos del voltaje en dBms, en cambio, esto es igual a 20 logaritmo del voltaje en milivoltios. Bueno, lo escribo así para que me puedan comprender. Y también hay la otra unidad que es dBus, que es el voltaje en microvoltios. Sí, que es otra unidad. ¿Sí? Entonces, estas unidades en dB son más fáciles de trabajar cuando los valores son muy pequeñitos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un valor de señal de 50, voy a poner un ejemplo, de 100 microvoltios, micro dije, ¿sí? No mili, microvoltios. Entonces, es complicado el hablar de microvoltios, ¿no? Por ejemplo, en una señal satelital llegan unos pocos milivoltios. Colocándole amplificadores y todo, son muy pocos milivoltios que van a llegar. Entonces, es más sencillo, por ejemplo, si tengo 100 milivoltios, decir, mis señales que tengo son 40 dBms. ¿Sí? Entonces, es más fácil decir 40 dBms a decir 100.
milivoltios. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es terminología. Sigue siendo voltajes en este caso, pero la unidad es dBm. Entonces, hay equipos, obviamente equipos de comunicaciones de alta calidad, que no miden voltajes en voltios, miden los voltajes en dBs o dBms. Y los constructores, la gente que se dedica, los fabricantes, digámoslo así, los fabricantes mandan sus referencias de niveles de voltaje en dBs. ¿Ok? Por eso es importante el tener el conocimiento de cuántos dBs tengo una señal. Cuántos dBs, si es que son voltajes transformados a voltios, voy a recibir. Entonces, estos equipos, por ejemplo, analizadores de espectros, para ponerles un ejemplo, ellos sacan mi señal directamente en dBs. Nunca van a tener un analizador de espectros en voltios. ¿Sí? Y el fabricante les dice a ustedes, mi receptor, mi equipo inalámbrico, mi televisión, mi satélite, mi receptor satelital, va a recibir la información en dBs, tantos dBs. ¿Sí? En comunicaciones inalámbricas, el valor típico es menos 70 dBms, que se recibe de potencia. Bueno, potencia es otra fórmula, no es esta. Es 10 logaritmos de la potencia. Entonces, hablan de valores de potencia en dBs, no en vatios. ¿Por qué los niveles de potencia que se recibe en una antena es sumamente reducidos? ¿Ok? Y inclusive los teléfonos celulares, un rato se ponen a investigar. Las antenitas que tienen los celulares tienen especificación y dice, por ejemplo, este celular recibe hasta menos 90 dBms. ¿Ok? Bueno, por eso decía, la parte de dBs es un capítulo aparte, espero que en alguna materia pueda analizarle. No obstante, estos niveles, si bien es cierto, están en dBms, la verdad es que son voltios, ¿sí? Transformados con 20 logaritmos del voltaje. ¿Ok? Entonces, se va a cuantificar total en 127 palabras para arriba y para abajo, más de 0. Ok. Mientras más niveles de cuantificación ustedes tengan, que eran los niveles de cuantificación, eran desde un punto hacia el otro, ¿no? Desde 6 hasta 5, luego a 4. Entonces, de 5 a 6 tengo un nivel de cuantificación. Mientras más niveles de cuantificación ustedes dispongan, más pequeño va a ser el error. ¿Sí? No es lo mismo que, regresemos a mi ejemplo, olvídese del intermedio, utilice menos 6, menos 4, menos 2 y 0. Y bórrele el que está aquí en el medio. Entonces, obviamente aquí van a haber más errores, ¿no? Entre 4 y 6. ¿Sí? Si no defino el número 5. ¿Ok? Si solo decido codificar información 4 y 6 y el 5 no quiero hacerlo, pues bueno, aquí va a haber un error, ¿no? Bastante alto. Pero ¿qué sucede si en vez de tener 13 niveles de cuantificación, le aumento a 50 niveles de cuantificación? Imagínense aquí 50 líneas horizontales. ¿Sí? Los errores que se van a producir van a ser mínimos. ¿Okay? Entonces, a esto se refiere la parte de cuantificación, error de cuantificación. Dice, si escogemos una palabra de 125, el error será, para este ejemplo de aquí, bueno, aquí está el voltaje, ¿sí? De 0.011 voltios, ¿sí? Entre un nivel y otro. Ok. Si aumentamos el número de cuantificación, de niveles, ¿sí? Significará de que mi error va a ser menor. ¿Sí? Entonces, mientras más, no les voy a explicar mucho esta partecita, pero lo único que quiero que me comprendan es que si yo aumento aquí el número de líneas horizontales,
el número de niveles horizontales, no le hago de menos 6 a 6, le hago de 50 a menos 50. Tendré 100 niveles de cuantificación aquí. Sí, imagínense cuántas liñitas voy a tener aquí. Obviamente mi error va a ser Q sobre 2. Si tengo 100, pues se reducirá en n veces, ¿no? Mi error. O sea, va a ser un error sumamente pequeño. A eso se refiere justamente esta partecita. Si yo tengo valores altos, por ejemplo, de 9.8, el valor, y solamente fallé en 0.2, que es el ejemplo que ponen acá arriba. Sí, prácticamente aquí el error solamente es del 2%. Pero si en cambio mis niveles de voltaje son muy pequeños, sí, por ejemplo, de 0.8, obviamente, y tengo un error de 0.2, y el error es significativo. ¿Ok? A eso se refiere esa partecita de aquí. Aquí está la forma de cuantificar, ¿sí? Que les acababa de nombrar. ¿Sí? Aquí están los niveles. ¿Sí? El primero es distribuidos, lineal. Fíjense que está desde menos 3 hasta 3, pasando por 0. Tendríamos 7 niveles. ¿Ok? Pero algo que es importante, se puede hacer no lineal. Al hacerle no lineal, no sé si llegaron ustedes también a ocupar las cartas, las hojas con logarítmicas. No sé si llegaron a hacerlo en alguna práctica, en alguna parte de cálculo, matemáticas. ¿Sí? Aquí los errores van a ser menores. ¿Sí? Y les digo algo de una vez, nuestro oído no es lineal. Nosotros no escuchamos de manera lineal. Nuestro oído es logarítmico. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo les digo, hablen normalmente. ¿Sí? Y si quieren, háganle en este momento. Digan una palabra cualquiera. Ahora les digo, dupliquen el nivel de señal que ustedes mandaron. Es decir, díganle con un nivel de señal, el doble. Y se van a dar cuenta de que si van a subir ustedes al doble, o van a tratar de hacerlo, pero al ser logarítmico, nuestra voz se vuelve exponencial. ¿Sí? O logarítmico o exponencial va poquito de la mano. ¿Sí? Y si les digo, háganle 5 veces la voz, se van a dar cuenta que van a tener un nivel tal que se va a saturar. O sea, no van a poder llegar. ¿Sí? Por más que griten, se van a limitar porque nuestra voz es exponencial. ¿Sí? Si por ahí lo hicieron y gritaron, se han de haber dado cuenta de que por más que gritan, y si les digo, sigan subiendo el nivel de voz, sigan subiendo el nivel de voz, suban más el nivel de voz, no van a poder hacerlo. ¿Sí? Va a llegar un punto en donde nuestras cuerdas vocales se van a saturar al límite máximo. ¿Sí? Eso, si es que lo hicieron o se ponen a pensar, se dan cuenta que tenemos nuestra voz es exponencial. ¿Sí? Y si hablamos de exponencial, hablamos de logarítmico. ¿Sí? Porque van cogidos de la mano las dos partes, la parte exponencial y la parte logarítmica. ¿Sí? Y llega un punto en que se satura. O sea que por más que ustedes intenten gritar más duro, no van a poder hacerlo. Porque ya saturaron los niveles máximos. Ok. Entonces, la parte no lineal es lo ideal. ¿Sí? Porque nuestro oído es logarítmico. Y adicionalmente, los potenciómetros que ustedes van a comprar, que ustedes compran en las electrónicas, también son logarítmicos. No sé si han comprado potenciómetros, jóvenes. Sí. Sí. ¿Han medido la resistencia del potenciómetro? ¿Cómo ha subido? Se asustó, creo. Y ver que estaba, ¿no? Cate o una corte de abajo. ¿Sí? Tiene mejores definiciones. Si se pueden analizar la señal de la parte alta del sistema lineal con la señal de la parte baja, se van a dar cuenta que la señal de abajo, ¿sí? Tiene mejores definiciones, ¿no? Tiene menos errores.
podría decir, miren aquí, entonces, si es que puede ver mi puntero, en -2 tengo aquí 2 errores que se van a generar y acá también tengo 2 más. Y aquí también tengo 3 que están medio raros. ¿Sí? En la parte no lineal, bueno, acá también se generan los mismos, pero como que aquí se corrige. ¿Sí? ¿Dónde eran que tenía los errores? Aquí en estos dos, ¿no? Aquí ya tengo una corrección de errores. ¿Sí? Que se pueden corregir. Aunque los últimos 3 de acá también siguen en el mismo problema, ¿no? Porque están de -3 a +3. Pero la probabilidad de corregir los errores es más fácil con el sistema no lineal. Ahí está la curva de lo que se denomina la ley A de codificación. No les voy a explicar esta parte. Es logarítmica. Sí, llevaría mucho tiempo realmente explicar esto de aquí. Sí, y no podría avanzar con mi materia, ¿no? Entonces, esto de ver en detalle, espero que lo vean, en comunicación digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que hay 2 formas de hacerlo mediante la ley A y la ley mu. Que en esas diapositivas, aquí está, la ley mu. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 2 formas de cómo codificar la información. En ambos casos son logarítmicas, solamente que las ecuaciones son distintas. ¿Sí? Aquí viene una parte matemática que hay que analizar. ¿Sí? ¿Qué me interesa para mi parte? ¿Sí? Yo tengo mis niveles de voltaje. ¿Se recuerdan que teníamos entre 0 y 127 positivos y 0 y 127 negativos, o menos 127? Para cada nivel de voltaje, yo le asigno 8 bits. ¿Sí? Bueno, aquí no está puesto completo, está solamente 4 bits y con XXX. ¿Ok? Entonces, yo voy a dar valores para cada uno de ellos. Voy a trabajar, la forma como se trabaja en forma real es no lineal. No lineal y aplicando la ley A o la ley mu. Entonces, aquí está mi curva y esta curva va a provocar estos niveles que están aquí puestos. ¿Ok? Con ley A, con ley mu. Entonces, esos valores dependiendo cómo yo expanda mi información. ¿Sí? Voy a tener la parte de transmisión que era la anterior y la parte de recepción que está actualmente. Aquí están las 2 comparaciones con sus ecuaciones respectivas. ¿Sí? ¿Y cómo voy a codificar dicha información? Ok. Hasta ahí tiene alguna pregunta. Sí, como les comento, esta parte de aquí no les voy a dar porque llevaría mucho tiempo hacerlo. Sí, toca meter valores, toca... Listo, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay. No hay. Ya, ¿no tienen dudas tal vez? Esta parte de aquí. Esa parte me faltaba un poquito más de explicarles la vez pasada. Si tienen dudas o preguntas. ¿No tienen preguntas? Está claro. Ya. Ya. Hagamos un receso de unos 5 minutitos, ¿les parece? O 10 minutos. 10 minutos hagámosle. Para ver la segunda parte, que es el video en cambio del ejemplo de la codificación. ¿Cómo se hace la codificación? Sí, que es la segunda parte. Si no tienen preguntas, ya. Entonces tomemos un descanso de 10 minutos y regresamos 5 para las 3, ¿ok? Para ver la segunda parte o mejor dicho, el segundo video. ¿Listo? Ya, jóvenes, creo que sí. El silencio creo que me dice que sí. Ay. Ok, les espero entonces 10 minutos.
Listo, chicos, vamos con la segunda parte. Si están por ahí, Singe. listo. Esta parte dura solamente media hora más. Es un ejemplo de la parte justamente de la digitalización de la voz. Entonces, les coloco de una vez. A la parte de lo que es la digitalización de la voz. Okay. Nuestro objetivo es digitalizar la voz. O sea, eso es lo que nosotros estamos buscando hacer. O sea, queremos que ingrese la voz análoga, ¿sí? Y no salga la voz totalmente digital, ¿no? O sea, ese es nuestro objetivo y para allá es donde queremos ir. Okay. Entonces, la primera fase, ¿cuál era? Si me hacen acuerdo. Filtrado. Ya, filtrado. De ahí pasamos a la segunda etapa. La parte de muestreo. La siguiente etapa. La cuantificación o codificación. Cuantificación. Aquí voy a separar. Y la última etapa es la codificación. ¿Sí? Entonces, me ingresa una señal análoga y a mi salida me saldrá un tren de pulsos, ¿sí? Con ceros y unos. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a ver. El filtrado se lo hace de 0 a 4 kilohercios. ¿Sí? El muestreo lo hacemos a 8 kilohercios. ¿Sí? La cuantificación la hacemos con 257 elementos, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Y la codificación la hacemos con 8 bits. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos lo que vamos justamente a desarrollar. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? Ya. No hay preguntas. Entonces, supongamos que tenemos una señal. ¿Sí? Y voy a dibujar cualquier cosa, ¿no? Pongámosle con otro colorcito. Tenemos una señal que ingresó. Ya. Esta es una señal de voz, ¿sí? Que acaba de ingresar. ¿Sí? Borremos esta partecita de aquí que no me gusta. Y aquí cambiamos esto de aquí solamente para que se vea más interesante. Ok. Ya. ¿Cuál es la primera etapa que habíamos visto? Filtrado. Ya. Filtrado. ¿Sí? Lo primero que hace la señal, el momento que ingresa, es filtrarse. ¿Sí? Fíjense que yo voy a manejar encima de esto, pero voy a tratar de hacer el trabajito manual de filtrado. Aquí tengo un problema. Si se dan cuenta, desde este punto de aquí hasta este punto de acá, ¿sí? Tengo frecuencias altas. ¿Sí? El momento que haga el filtrado, esto me va a dejar así. Ya, hasta ahí. No sé si pueden apreciar la parte verde y lo que acabé de dibujar este momento en negro. ¿Sí? ¿Qué estoy eliminando? Las frecuencias altas que existen en mi señal. ¿Sí? Todo lo que era muy rápido. Las señales muy altas, que justamente están aquí en la parte donde yo les puse, que acabo de borrar. ¿Sí? Toda esa partecita de ahí
va a ser eliminada. ¿Ok? ¿Por qué se eliminó? Porque acabo de filtrar mi señal. Entonces, aquí me va a quedar esto. Lo que estaba en verde inicialmente se va a eliminar. ¿Sí? Si continúo filtrando, conste que estoy filtrando manualmente, ¿no? Esto es automático. ¿Sí? Aquí se va a eliminar ese pico. ¿Sí? Porque está a una frecuencia un poquito más alta. Y aquí, quién sabe, también se elimine este pico de acá. ¿Sí? Entonces, mi señal va a quedar algo parecido a esto. Obviamente, como les digo, estoy haciéndole manualmente y es más por explicación que por hacer algo práctico, ¿no? Claro, en la práctica sería el éxito, ir al laboratorio y ver cómo se elimina la señal, ¿no? Ya. Ahí está mi filtrado. ¿Sí? ¿Qué eliminé? Las frecuencias que son muy altas. Si se dieron cuenta que esos picos que tenía ahí fueron eliminados. Los picos y las frecuencias elevadas que tengo en mi señal. Entonces, este proceso de filtrado es fundamental para eliminar todas las frecuencias que no me interesan, a pesar de que fueron parte de la señal que ingresó. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Sí estamos bien? Ya. Sí. Sí. Sí, jefe. Acabo de hacer ahorita un filtrado. ¿Sí? Mm, Es teórico, ¿no? O sea, solamente es por explicación. No es real, obviamente. Sí, pero acabé de filtrar las frecuencias elevadas. Aquí también tengo una frecuencia elevada que se me quedó. Esta también va a marchar. ¿Sí? Se va a quedar algo parecido a eso. ¿Ok? De pronto habrán otras frecuencias también que se me pasaron, obviamente. ¿Ok? Primera etapa, filtrar. Entonces, lamentablemente esto de aquí no me permite borrar muy... Ya. Acá sí se afectó bastante, ¿no? Esta parte de aquí abajo. Bueno, no me permite borrar muy... Déjenme ver si es que hay alguna otra opción. No, no hay otra opción. La más sencilla. El borrador. Ok. Entonces, ya hice mi proceso de filtrado. Ya mi señal me quedó así. Ya me quitó los picos de señal también que tenía. ¿Sí? Ya me eliminó las frecuencias altas y como se dan cuenta ya me dejó una señal más suave, ¿no? O sea, ya no está tan complicada como estaba al inicio. Alguien diría, al inicio era distinta. Sí, al inicio era distinta porque tenía más picos y más frecuencias, ¿no? Okay. La siguiente etapa, pues, y ya tengo mi señal. Ahorita voy a pasar a hacer la etapa de muestreo, ¿sí? La etapa de muestreo se la hace a 8 kilohercios, que significan 125 microsegundos. O sea, de una muestra, yo tengo aquí la señal, de una muestra a otra muestra habrá 125 microsegundos. Micro como. Ya, 125 microsegundos. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo hago a mayor distancia? Tengo mi señal aquí y no lo hago a 125, le hago a 250 microsegundos. ¿Qué va a suceder? Lo que voy a tomar es las muestras que van a existir en estos puntos. ¿Sí? Y si le hago a 125 microsegundos, tomaré la muestra acá.
¿Qué sucede si este tiempo se aumenta? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a perder información. Se va a perder información. ¿Ok? Entonces, de pronto algún compañero de ustedes va a decir, pero Inge, no le haga 125, hágale más corto. Tome las señales más pegadas. Sí. Hágale a 1 microsegundo cada señal. ¿Ok? Entonces, aquí mis señales serán tomadas todas estas. ¿Sí? Entonces, tomaré mayor cantidad de información. ¿Cuál es el problema? De que después hago yo un proceso de codificación y deberé codificar cada una de ellas con 8 bits. Entonces, aquí solamente puse 2 muestras, ¿no? En 125 y en 250. Entonces, solamente están 2 muestras, total, 8 bits en la una, aquí van a haber 8 bits, y 8 bits en la otra muestra. 16 bits igual que acá. Pero acá, en cambio, la cantidad de bits que tendré que tener va a ser sumamente elevada. ¿Ok? Porque el número de muestras es mayor, ¿no? Entonces, si yo tomo la totalidad de la muestra que voy a tomar, ¿sí? De las muestras en este caso, obviamente la cantidad de bits va a ser sumamente elevada. ¿Sí? Entonces, según Nike, con 125 microsegundos es suficiente para la parte de voz. ¿Sí? Entonces, basta con tomar a 125 microsegundos para que la información pueda ser reproducida adecuadamente y no se pierda como en el caso de acá, ¿no? De 250. Si la hago a una frecuencia mayor, porque aquí la frecuencia va a ser mayor, ¿sí? Aquí la frecuencia va a ser más baja, ¿sí? Con una frecuencia mayor, ¿sí? No se va a perder mayor información, pero en cambio voy a enviar mayor cantidad de bits y eso me consume ancho de banda. ¿Sí? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Para hacerlo. Ok. Entonces, continuando con mi señal que está acá abajo, no sé si le preguntas, ya sabe que pueden interrumpirme y seguimos, ¿no? Esto está en función del tiempo. Esto va a estar en función del voltaje o de amplitud. Esto va a ser segundos. ¿Ok? Entonces, entramos a la parte de lo que es el muestreo. ¿Sí? Entonces, para el muestreo, obviamente, como estoy aquí haciendo sin más ni más, ya, voy a muestrear cada cierto tiempo. ¿Se va a pedir información? Sí, eso va a ser un hecho. No va a haber opción de que no se pierda información. Ya. Eso será una frecuencia determinada, porque acabo de poner aquí a una frecuencia determinada que es igual a 1 sobre el periodo. ¿Sí? Y el periodo sería este espacito de aquí, ¿no? De aquí hasta acá tengo mi periodo. ¿Sí? 1 sobre eso tengo mi frecuencia. ¿Ok? Entonces, haré el muestreo, obviamente, a una frecuencia de 125 microsegundos. ¿Ok? Y tomo las muestras. Digo, ya, correcto. Este va a tomar esta muestra de aquí. Esta va a ser esta muestra. Y así para cada caso. ¿Se va a pedir información? Sí se va a pedir información. Eso es un hecho. Ya. Esto que está en este momento en rojo es lo que va a quedar de mi señal. Todo lo demás va a ser eliminado. O sea, y ya no voy a tener yo nada de lo que está en negro. Lo que está en verde en el fondo era mi señal original. Lo que está en negro
puede después de pasar por el filtro. Lo que está en rojo en este momento es mi señal de muestras que acabo de tomar. ¿Ok? Entonces, la siguiente etapa es la cuantificación. Entonces, la cuantificación, igual voy a hacerle solamente lineal, porque si me meto a hacer logarítmico, obviamente aquí no voy a poder hacer. Entonces voy a decir que aquí va a haber 1 voltio, aquí va a haber 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios. Dejémosle 7 para arriba y dejemos también 7 para abajo. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, 6 y 7. Y una vez. Aquí va a ser 0. Ya. ¿Qué hice? Poner valores de voltaje, ¿no? Que obviamente eso venía con antelación, que mis amplificadores y todo lo demás ya trabajan con esto, ¿no? O sea, ya tengo yo valores de voltaje, estoy aquí. Entonces, ahorita acabé de poner al azar valores de más o menos 7 voltios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se denomina la cuantificación. ¿Sí? Y la siguiente etapa va a ser la codificación. ¿Sí? Tengo 14 y 15 muestras. ¿Cuántos bits necesitaría para codificar? Bueno, ahí está. Codificar. Sí. 15 muestras. ¿Cómo se codifica? Con 2 a la... Si tengo 2 muestras, 2 a la 1 sería 2. 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32. ¿Sí? Yo tengo 15 muestras, o sea que yo puedo codificar con 4 bits. Para este ejemplo, ¿no? No sé si estamos claros. Sí. Estoy poniendo igual un ejemplo que no es real, ¿no? Pero es para que ustedes entiendan el proceso. Entonces, una vez que ya tengo definido cuántos bits voy a ocupar, ¿sí? Simplemente coloco los bits. Proceso 0, 0, 0. Enviar 0001 01 0110. Fíjense que en el 0 también voy a colocar un y el cambio a 1 0 0 1 0 y 5 1 1 0 1 1 1 1 0. ¿Qué acabé de hacer en este momento? Codifiqué los valores. ¿Sí? Entonces, hice un proceso de codificación. ¿Ok? De la información. ¿Sí? Una vez codificado, aquí ya paso a tomar las muestras de cada uno de ellos. Déjenme ver un color que no esté ocupado. Veamos qué tal se ve con este. Ya. Aquí aparentemente está el número 2. ¿Sí? La siguiente muestra también es el número 2. La siguiente muestra está entre
5 y 6, pongámosle que sea 6. Recuerden que aquí va a haber un error, ¿no? ¿Sí? De resolución. Ok. La siguiente muestra, el número 3. La siguiente muestra, digamos que es el número 2. La siguiente sería el 1. Y así sucesivamente iré tomando los valores. ¿Ok? Ahora bien, estos valores no los tomo en decimal, sino los tomo en binario. ¿Sí? En la ubicación número 2, lo que tengo es 1, 0, 0, 1. Nuevamente el 2, 1, 0, 0, 1. El 6, 1, 1, 0, 1. El número 3 aquí es el 1, 0, 1, 0. Vamos separándonos para poder identificarlos después. Ya. El 2 nuevamente, 1, 0, 0, 1. 1 es 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Creo que me quedé aquí, ¿no? Tomemos el valor de acá. Ah, no. Saben que tengo un error. Nadie me dice nada. Este es menos 3. Son 2, 2, 6. No es 3, es menos 3. Y menos 3 es 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y de la esta. ¿Sí? Okay. Este de push, estos 0 y 1, es el que voy a enviar. ¿Sí? ¿Cómo saldrán mis datos? Primero será este valor, el número 1, y de ahí van a ir todos los datos a continuación. ¿Sí? Entonces, el primer valor será justamente el número 2. ¿Sí? Y comienzo en ese sentido a enviar toda la información. ¿Sí? Entonces, todo este dato debe ser el primero en salir, ¿no? En ese, luego se irá el siguiente valor, el siguiente valor, el siguiente valor, el siguiente valor, y se fue la información. ¿Sí? Esto se denomina un tren de cursos. O sea, ¿ok? Entonces, resumiendo, ¿sí? Ingresa mi señal análoga, la que está en verde, hago el filtrado, lo que está en color negro, hago el muestreo, ¿sí? Lo que está en color rojo, ¿sí? Codifico, digo, menos 7, codifico, a cada valor de menos 7 hasta más 7, le doy valores binarios, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de bits que yo quiera hacerlo, ¿no? En este caso solamente dice con 4 bits, ¿sí? A cada valor incluye 0. ¿Sí? Y de ahí, cada una de las señales muestreadas que estaba en rojo, determiné qué valor binario le corresponde. Bueno, yo hice esta etapa intermedia adicional, para que ustedes me comprendan. Pero podían haberlo hecho directo. Entonces aquí era 1001, este valor. Siguiente es 1001. El de aquí arriba, 1101. El de acá abajo, 0100. Y así me voy de largo, ¿no? Pasaré por este de aquí, que será el 0001, ¿sí? Este valor. ¿Sí? Y seguiré, por ejemplo, este de acá, que sería el 0110. ¿Ok? Cada uno de estos datos que acabo de sacar, que tenía que sacar de cada una de las posiciones, ¿sí? Los comienzo a enviar, ¿sí? Saco el dato y se fue. ¿Sí? Al otro lado, bueno, se hace lo contrario, ¿no? Recibo estos datos que tengo aquí y voy nuevamente a reconstruir mi señal.
¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar al otro lado? ¿Está claro, por favor? Sí, ejercicio, claro. Sí, he tratado de ser lo más didáctico posible, ¿no? Para que ustedes comprendan la parte de la digitalización de la voz, ¿no? O sea, cómo voy haciendo ceros y unos. Sí. Ok. Entonces, al otro lado, voy a borrar esta parte de acá abajo que ya no me sirve por el momento. Borremos también esto, es que me va a faltar espacio. Ya. Al otro lado, ¿qué voy a hacer? Lo inverso. ¿Sí? Aquí tengo mi información, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, y se fue para arriba. 0 aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y me voy para abajo. ¿Ok? Los tiempos de muestreo van a ser fijos. Yo sé que en telefonía son 125 microsegundos. ¿Sí? Y la información que me va a llegar o que me está llegando va a ser la siguiente. Pongámosle en rojo. ¿Sí? Me va a llegar 2 nuevamente, 6, de acá arriba, menos 3, 2 positivo, y creo que era 1 o 1 negativo. 1 ha sido positivo también. 1 positivo. ¿Sí? Sí, ahí está lo que me acaba de llegar. ¿Sí? ¿Qué hice? Coger cada uno de estos datos, ¿no? Sino que como aquí tengo en binario por facilidad, en decimal, acabé de colocar. Y finalmente, uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, estos puntitos van a ser unidos. ¿Ok? Y esto es lo que va a salir en mi equipo receptor. ¿Sí? ¿Se parecen las informaciones de la una con la otra? Más o menos. ¿Sí? Algo se parece, pero no son iguales. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que transmití y esto fue lo que recibí. ¿Sí? Obviamente los tiempos y todo lo demás no están correctos, ¿no? Ok. Preguntas. Ahora sí. No sé si está claro. Ahí está todo el proceso que se vio, ¿no? Fíjense que está filtrado, ¿sí? Se transmitió, se hizo el muestreo, después de filtrar, muestreé, ¿sí? Después del muestreo, cuantifiqué en el lado izquierdo, codifiqué la información, y ahí sí tomé cada una de las señales que correspondía en cada uno de los sitios en binario, ¿no? ¿Sí? Y esto se transmite. Entonces, esto se puede transmitió en la parte de transmisión, con ceros y unos. ¿Sí? Y al otro lado, que no está aquí dibujado, bueno, tendré aquí los 4 bloques que acabé de dibujar allá. ¿Sí? Se irá por fibra óptica, por ejemplo. Y al otro lado lo que hará es decodificar información. ¿Sí? Decodifico y saco la información al aire. ¿Sí? Que es lo que me acaba de llegar. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de TX, esta es la parte de X. ¿Sí?
Si tienen preguntas, jóvenes, sobre esto de aquí. ¿No hay preguntas? Está claro, entonces, cómo hago la codificación de mi información. Fíjense que es un proceso bastante complejo, ¿no? Bueno, no es complejo. Antes era complejo. Ahora, de pronto, con un solo chip hacen todo el trabajo, solo integrado. Sí, pero antes sí era bastante complejo el hacerlo, ¿no? ¿Dónde está el secreto de todo esto? Como se dieron cuenta, en la parte de la cuantificación y la codificación. O sea, ahí está. ¿Qué tan buena va a ser mi señal? Mientras más valores de cuantificación tenga, obviamente mi señal va a tener mayor cantidad de información real y verdadera, ¿no? La codificación no, son solamente 8 bits que se van a manejar. Entonces, con 8 bits será 2 a la 8 en información, ¿no? Que voy a tener o que voy a poder controlar, que son 257 para arriba y 257 para abajo, que se maneja. ¿Ok? A menudo también se hace acá abajo un filtrado. Acá en la información que sale, generalmente también se filtra la señal, ¿no? O sea, haciéndole más suavecita, más bonita y no tan tosca como estaba aquí, ¿no? O sea, el filtro lo que va a hacer es hacer esto. ¿Sí? Eso le va a dar el filtro a la salida. O sea, le va a quitar esos picos que acabé de dibujar, ¿no? Hace un segundo. ¿Sí? Dejándole la señal más aceptable, ¿sí? A la salida. Listo, jóvenes. ¿Tienen preguntas o dudas? Ok. Si tienen preguntas o dudas de lo que acabaron de ver en el video. Por si acaso, esos videos están en el aula, ¿cierto? Sí, como les comentaba, todos los videos están subidos en la plataforma, dentro de esa carpeta, en la nube que está compartida con todos los videos sin excepción. Sí, e inclusive está el video completo, porque si se dieron cuenta está recortado solamente lo que quería que hoy día vean. Hay más información al inicio y también después, que también les puede de pronto complementar, ¿no? Es lo que sus compañeros de semestre anterior preguntaban o si habían dudas, se ampliaban. Acá. Preguntas, chicos, dudas. No, Listo. Bueno, con todo, ahí está el video. Como les comento, no es el único. Pueden verlo, revisarlo y si tienen alguna inquietud, con gusto para las próximas clases, poder analizar y compartir, ¿no? La información que requiera. Listo, jóvenes. Si no tienen preguntas, muchísimas gracias por el día de hoy. Sí, y nos estaríamos viendo la próxima clase. Sería el miércoles. Solo gracias. Ok, listo, que tengan un buen día. Ok, así.